Un pliego de tinta torcida cambió el destino de 6 mujeres en el borde del mundo. Una cláusula escrita por manos viejas les arrebató un techo, un apellido, la calma. Nadie lo sabía esa tarde de tormenta, cuando la tierra entera parecía un tambor volteado por Dios y el viento lamía los huesos. Nadie salvo el hombre que venía por el sendero, empapado hasta los recuerdos, con su caballo temblando y 3 palabras recién afiladas en la lengua. Ven conmigo. La mujer que oyó la voz llevaba 4 días de agua sobre los hombros. Se llamaba Amalia y tenía 5 hijas con el estómago hecho nudo y los ojos abiertos como faros. Luz, la mayor, miraba al cielo buscando promesas. Rocío recogía en el delantal el goteo del campamento como si fuese un tesoro. Clara guardaba en las manos heladas el hilo de una oración sin santo. Solana, de trenzas pegadas al cuello, apretaba una muñeca de trapo que había encogido con la lluvia. La pequeña Irene era apenas un soplo arropado en el poncho húmedo de su madre. Amalia había aprendido a medir el mundo por sus respiraciones, y ahora el mundo respiraba mal. El hombre detuvo el caballo a 2 pasos de ellas, sin hacer ruido con el cuero ni con la mirada. Llevaba el sombrero vencido hacia el frente, la barba llena de escarcha de agua, y una calma peligrosa, de las que no levantan la voz porque la voz les obedece sola. Puso un pie en el barro y, sin presentarse, señaló una elevación de rocas negras, donde la lluvia caía menos vertical. Allá hay cueva, dijo. Leña seca, si se sabe buscar. Y café. Amalia tardó en contestar. La lluvia había ido erosionando también las cerpezas. 4 días bastan para que una madre le ponga nombre a cada gota. Desconfiar salvó muchas vidas en la frontera, pero esa tarde la desconfianza olía a fiebre en la frente de Irene y a piel morada en los dedos de Luz. No conocemos su nombre, dijo Amalia, firme, con la voz hecha de los restos de su casa. Y el mundo no regala café sin cobrar algo a cambio. El hombre inclinó apenas el sombrero. Se cobra después, respondió, y sus ojos, verdes de pólvora apagada, no buscaron los de Amalia, sino los de las niñas. Vengan primero. No hubo más palabras. La lluvia las empujó. La promesa de un fuego, el humo cálido que se imagina antes de verlo, la sola posibilidad del café. Todo eso puede mover montañas y madres. Caminaron tras el hombre, hundiéndose en el lodazal como quien aprende a rezar de nuevo, y llegaron a la boca de la cueva. Una grieta discreta, con el aliento tibio de la tierra dentro. El vaquero dejó el caballo bajo un reborde de piedra y desapareció un segundo en la oscuridad, para salir con un manojo de ramas secas que parecían imposibles en ese invierno líquido. El chispero encendió con obediencia. El primer hilo de fuego fue una flor naranja que bailó torpe, y cuando por fin vivió, las niñas sonrieron con la mitad de la cara. El hombre puso una olla en una piedra y echó puñados de un polvo oscuro que llenó el aire de una amargura hermosa. Se llama café, murmuró Irene, como si la palabra fuese una sábana. Huele a casa. Amalia la acercó al fuego. Luz frotó sus manos hasta que recobraron color. Rocío sostuvo la muñeca de Solana para que también se calentara. Clara, mirando sin mirar, fue la primera en preguntar. Señor, ¿cómo le decimos? El hombre vació la primera taza. Esperó a que el vapor le besara los dedos y dijo, díganme Rayo. Como a un caballo viejo que tuve. Corre igual de poco, pero le pesa menos el rencor. Rayo no sonreía, pero su voz arrastraba una paz gastada que parecía ganada a golpes de silencio. Sirvió café a todas, con la misma medida, y cuando Amalia quiso dejar su taza para las niñas, él la obligó a beber. Si usted se cae, dijo, ellas se caen atrás. Primero la capitana. El calor devolvió palabras a la cueva. Las gotas afuera se oían como un pueblo entero caminando. Las niñas contaron cosas pequeñas, que habían visto una liebre la mañana anterior, que el río parecía más grande que una promesa incumplida, que el cielo había llorado también en el pueblo, que un hombre con gabardina les había dicho fuera. Amalia no interrumpió, dejó que hablaran hasta vaciar la angustia. Luego, cuando los ojos de Irene se le cerraron como 2 puertas de tienda, los acomodó a todas, una junto a otra en un costado de la cueva. Rayo se quedó de espaldas, con el sombrero en las rodillas, mirando un punto cualquiera del fuego.
¿Sabe usted que no le debo confiar nada?, dijo Amalia, al fin, con voz muy baja. Lo sé, respondió él. Aún así, le voy a decir por qué estamos aquí, porque no quiero que piense que tuve la culpa de traerlas al barro. A veces una mujer hace todo bien y el mundo le desarma los muebles igual. Rayo no movió un músculo, pero la tensión se le encendió en los ojos. Escucho. Amalia respiró hondo. Las palabras, cuando están frías, duelen más. Mi marido se llamaba Julián Rentería. Murió de una inflamación que no tuvo remedio, trabajado a sol y agua, sin una queja. El rancho era de su padre, Las Catalpas. Allá nacieron mis 5 hijas, cada una con su llanto de gorrioncita. Vivíamos sin lujo, pero con manos suficientes. Cuando el viejo Rentería faltó, se abrió su testamento, y ahí, en letras que no se cansan, decía que la tierra quedaba al hijo varón, y que si no lo hubiera, la viuda debía casarse con un hombre designado por la familia para conservar la propiedad en línea. Así lo escribió, línea, como si los corazones fueran cercas. A mí me presentaron a ese hombre como si me ofrecieran un tazón de agua. Yo les dije que no. En mi casa ya la había hecho con Julián, que no iba a poner otro nombre al lado del mío por miedo a perder Texas. Entonces llegó la lluvia, y con la lluvia los parientes. Me dijeron que tenía hasta la tarde para irme con lo puesto. Y aquí estoy, 4 días con lo puesto. Guardó silencio, no para llorar. Ese derecho se lo había guardado para cuando estuviera sola, sino para que las brasas hicieran ruido por ella. Rayo tardó en responder, y no porque no tuviera qué decir, sino porque pesaba cada palabra como quien pesa balas. Entiendo, murmuró. No hay justicia en la letra cuando la letra se escribe a conveniencia. La cueva, por un momento, se quedó sin lluvia. Era el efecto de escuchar a un hombre hablar lento. Afuera, el mundo seguía cayéndose. Adentro, el café sabía pacto. Mañana, cuando aclare, las llevo a un lugar donde secarse de veras, prometió Rayo. Un corral abandonado, unas paredes que aguantan. Y luego veremos. ¿Veremos qué?, preguntó Amalia, con esa mezcla de desamparo y lanza que a veces lleva una madre en la lengua. Rayo levantó el rostro hacia la boca de la cueva, como si leyera lo que caía. Veremos de qué lado quiere ponerse el miedo. No durmieron mucho. Cuando la madrugada se abrió como una fruta pálida, salieron. El cielo seguía enfermo, pero el viento había cambiado de idea. Cruzaron una llanura donde el barro hacía ventosas en las botas, y el caballo avanzaba con paciencia de animal viejo. Las niñas canturrearon una tonada para no escuchar el hambre. A media mañana llegaron a un establo derrotado por la intemperie, con techos de láminas y paredes todavía fieles. Rayo encontró una mesa, unos clavos, un cajón con mantas olvidadas por el mundo, y dejó todo al alcance de Amalia como quien tiende un puente. Luego salió con el lazo al hombro. Hay perdices por la zona, dijo, y si no las hay, habrá raíces que aprendan a hacer sopa. Mientras él buscaba, las niñas convirtieron el establo en casa de campaña. Luz barrió con un ramo de junco, Rocío sacudió las mantas como si tuviera 15 años de experiencia, Clara acomodó piedras en círculo para el fuego, Solana colgó la muñeca en un clavo como si fuese un santo de milagros. Irene, con fiebre perlada en la frente, susurró un cuento a medias que siempre terminaba en comida. Amalia, sentada en la entrada, dejó que la lluvia le dibujara en la cara un mapa que nadie vería. Una madre aprende a hacerse de piedra por fuera y de pan por dentro. Cada hija era una dirección distinta. Luz, el norte de la responsabilidad. Rocío, el oeste curioso. Clara, el sur del silencio. Solana, el este hecho risa. Irene, el centro. Rayo volvió con 2 perdices que no parecían ofendidas, como si también hubiesen accedido a salvar a esas 6 almas a cambio de fuego y sal. El guiso fue pobre, pero caliente. Las niñas se quedaron dormidas con la grasa en el labio superior, una forma de felicidad rápida. Rayo talló el cabo de un cuchillo con paciencia de carpintero, mirando de reojo la respiración de Irene. Le subió la fiebre, dijo. No tengo más que paños, respondió Amalia. Esta noche la baja el río, replicó él. Y si no, mañana cabalgo hasta el puesto más cercano por quinina. ¿Por qué hace esto?, preguntó Amalia, por fin sin dureza. No me diga que por caridad. La caridad de los hombres siempre viene con factura. Rayo dejó el cuchillo sobre la mesa y se quitó el sombrero. El cabello se le pegó a la frente como a un muchacho.
Me manda una culpa, dijo, y ahí estuvo el primer giro, limpio y brutal, atravesando la luz como un cuchillo. No soy un extraño del todo. Yo era el hombre escrito en esa cláusula. El nombre que la familia Rentería designó para casarse con usted y conservar la tierra como si la tierra fuera un apellido, no una mujer barriendo al amanecer. No me presenté, no fui, me negué. Tenía mis razones. No se trata de entrar por una puerta que no es tuya como si fueras dueño del salón. Creí que así le estaba haciendo un favor, que el mundo la dejaría en paz por decencia. Me equivoqué. Cuando supe que la habían echado, ya iban 2 días de lluvia. Y aquí estoy. La palabra culpa no rebotó contra Amalia como una bala. Se quedó al alcance de sus manos, tibia y peligrosa. Ella estuvo a punto de levantarse, de decirle cosas que había guardado para hombres con apellido, para parientes que creen que una mujer es una cerca que se mueve. Pero se mordió la lengua y eligió otra pregunta. ¿Qué quiere ahora? ¿Traerme de vuelta como si fuera un paquete que se cayó del carro? ¿Firmar algo encima de mi nombre para que todo parezca limpio? Rayo negó despacio. Quiero devolverle lo que le arrancaron, dijo. No a fuerza mía ni con papeles. Quiero pararme a su lado cuando toque hacerlo. Y si no me acepta, igual lo haré, a un paso atrás. No vine a reclamar, vine a saldar. Amalia sostuvo su mirada. No vio en Rayo la prepotencia de quien se cree llave. Vio cansancio, un cansancio de años como el de las cercas que han sido reparadas tantas veces que ya no recuerdan su primer alambre. Y sin embargo, la indignación seguía ahí, intacta. ¿Por qué cree usted que puede?, dijo. Los Rentería tienen hombres, y mano de obra, y hambre de dejar su marca en todas las puertas. No se detendrán porque aparezca un vaquero con voz lenta. No creo que pueda, confesó Rayo, pero sé que debo, y a veces eso alcanza para empezar. El día se achicó temprano. La tormenta aprendió a quedarse quieta encima del establo como un animal inmenso. Rayo tomó un bolso de cuero y metió dentro monedas, un frasco con sal, una cuerda más, unas hojas de un cuaderno viejo. Voy a buscar medicina, anunció. No está lejos, pero el fangal puede querer conversar conmigo un rato. Si no vuelvo antes de la medianoche, cierren bien la puerta y no abran a nadie hasta que silbe 2 veces y golpee 3. ¿Y si vienen otros?, preguntó Luz desde el catre, ya despierta otra vez, con los ojos de quien sabe que los otros siempre llegan. Rayo la miró con respeto, como se mura a un igual. Entonces recuerden esto, el miedo se sienta donde uno le hace sitio. No le guarden silla. Se fue. El caballo partió con un resoplido que sonó a promesa. La lluvia se acurrucó en un murmullo más fino, como si conversara con los charcos. Amalia sentó a Irene contra su pecho. Le cambió los paños. Dejó que las otras durmieran de a ratos. En la mesa, las sombras jugaban a ser manos. Por momentos, la mujer pensó en Rayo, y en su confesión, como se piensa en una cuerda. Lo mismo puede ahorcar que salvar. Una parte de ella, la más cansada, quería creer. La otra, la que había visto a la familia de su marido tomar almuerzo sobre la mesa donde ella parió, no sabía si podía. La medianoche tardó en llegar. Cuando el reloj invisible del campo dijo que era hora, el vientre de la tormenta gruñó con un trueno distinto, más grave. Entonces se oyó el silbido de 2 notas. El corazón de Amalia, que ya estaba alerta, se alzó a mitad del pecho. 3 golpes, medidos, como Rayo había dicho. Abrió. No era Rayo. Eran 2 hombres con ponchos oscuros y sombreros muy bajos, vidrio en las botas, barrio en las sonrisas. Amalia no dejó que la sorpresa alcanzara a las niñas. Puso el cuerpo de lado, bloqueando la entrada con un gesto que había aprendido de la necesidad. «Buscamos a una viuda y sus crías», dijo el más alto, con una voz de patio ajeno. «No queremos problemas, solo orden. Usted sabe de quién». Amalia no contestó. El segundo hombre, más joven, dejó ver sin querer un brazalete de cuero con una R marcada a fuego. Rentería. La lluvia de pronto sonó como un telón levantándose. «Este no es lugar», dijo Amalia, «ni hora». El alto inclinó un poco el cuerpo, como quien observa un animal raro. Miró por encima del hombro de Amalia, contando cabezas. «Nos dijeron que se había negado», dijo. «A mí me pagan por arreglar negaciones. No me gusta que me paguen por gusto». Amalia sostenía la puerta con la cadera, el alma con los dientes. Luz, detrás de ella, tenía una piedra en cada mano. Rocío apretaba un hierro corto. Clara respiraba como se respira cuando se decide algo. Solana, con los ojos grandes, acercó la muñeca de trapo al fuego,
como si un muñeco pudiera aprender a ser valiente. Irene deliraba su fiebre. «¿Y si hacemos esto fácil?», insistió el hombre. «Sale usted». La subimos al caballo, la llevamos seca, limpia, cortés. Y aquí no pasó nada. Amalia estuvo a punto de morderle la frase. Pero un rumor de cascos, más allá del establo, la detuvo. Un silbido breve, esta vez sin notas, atravesó la noche. El joven del brazalete abrió los ojos, sorprendido, como si también hubiera escuchado algo que conocía de otro tiempo. Los cascos se detuvieron a unos metros. La voz de Rayo, sin alzar el tono, llegó desde la oscuridad con la firmeza de un poste bien hincado. «No golpeé 3, golpeé 2. Ustedes añadieron 1, y el tercero no les pertenece». El alto sonrió sin mirar. «Llegó su caballería», se burló. «Uno solo y 2 armas. Mal reparto». «Hay repartos peores», dijo Rayo, «como el de un testamento que confunde la tierra con una cadena». La lluvia volvió a ser puestos de mercado. El mundo todo se detuvo un segundo, lo suficiente para que un maíz cayera al suelo y sonara como una bala en la imaginación. Rayo avanzó con el caballo hasta que la luz del fuego dibujó su perfil. Traía una bolsa en una mano y en la otra no traía nada. Su nada era más peligrosa que muchos rifles. El alto se acomodó el poncho, midió el barro, calculó el viento. El joven tragó saliva, recordando quizás la voz de algún capataz, la cara de algún patrón mitad sombra, mitad retrato colgado. Rayo dejó la bolsa en el suelo, a la distancia precisa para que cualquiera entendiera que traía medicina y que no pretendía sacar ventaja de eso. «Fiebre», explicó, «la más chica, no hace trato con nadie». «Usted sí», replicó el alto, «con nosotros». Rayo respiró como respiran los que estuvieron a punto de perder algo que no es suyo, y sin embargo duele. No movió la mano hacia el cinturón. Mover una mano es un idioma que a veces conviene no hablar. «Yo hice uno», dijo, mirando a Amalia, no a los hombres. «Y antes de que esta noche termine, quiero saber si ella lo acepta». Amalia entendió la pregunta, pero no el modo. La historia, que hasta entonces había sido barro, lluvia y café, se preparaba para ser otra cosa. Una cuerda tendida entre 2 postes. En un extremo, el pasado con su cláusula. En el otro, un presente incapaz de fingir. Amalia colocó a Irene sobre las mantas, le tocó la frente y sintió el fuego más ordenado que hacía una hora. Las otras 4 se apretaron detrás de ella, como dedos de una mano que aún no decide si va a golpear o a sembrar. «Mi trato», dijo Amalia, con voz de madera que no se quiebra, «es con mis hijas. Todo lo que venga a empujarlas hacia algún abismo, lo rechazo. Todo lo que las ponga en pie, lo escucho. Y no tengo más jueces que sus ojos y mi noche». El alto rió. Fue una risa corta, con olor a establo húmedo. «Entonces nos va a escuchar», dijo, dando un paso que la lumbre dibujó con trazo grueso. Rayo habló de nuevo, más bajo, como un padre que despierta a un niño sin asustarlo. «Amalia». Ella lo miró. Había en la mirada de Rayo una decisión que no pedía permiso, pero sí perdón. El viento trajo, por un segundo, el sonido de un río lejos. Las lámparas del establo parpadearon como párpados cansados. La noche, de improviso, se quedó tan quieta que todas las gopas parecieron a punto de caer al mismo tiempo. Y ahí, justo ahí, la historia dio un paso más hacia la cuerda floja, donde se decidirían los nombres, y la casa, y la fiebre de Irene, y el brazalete con la R, y la culpa que Rayo había traído en el bolsillo, como un reloj roto. El alto dio su paso hacia adentro, pero no alcanzó a cruzar el umbral. Amalia bajó el hombro, trabó la puerta con el peso de su propio cuerpo y sostuvo la mirada como se sostiene un poste contra el viento. Las niñas, detrás, eran una barricada de respiraciones. Rayo, en la oscuridad exterior, dejó que el caballo avanzara otro medio metro, lo justo para que el aliento del animal se mezclara con el humo del fogón. «No golpeé 3», repitió, sin apuro. «Ustedes inventaron un golpe que no existía. Así se acostumbra también a inventar razones». El alto respondió con un gesto de mano que venía de muy lejos, el gesto de los que siempre tuvieron permiso. El joven del brazalete intentó imitarlo, pero la muñeca le tembló. «Márchese», dijo el alto. «No es asunto suyo. La familia decidió». Rayo desmontó despacio, con el cuidado de quien no quiere asustar a un potro. Dejó la bolsa de medicina a la vista, y en la cintura no dejó ver metal alguno. «La familia», contestó. «¿Qué palabra más grande para esconder tan poca piedad?»
¿Decidieron también la fiebre de una niña? ¿Decidieron el barro en los pies de 5 criaturas? ¿Decidieron el frío en los huesos de su madre? El Alto sonrió, como sonríen los que han prendido fogatas sobre mesas ajenas. Decidieron los que pueden, dijo, y los que pueden, pueden porque otros no quieren pelear. Rayo se quitó el sombrero, y por primera vez mostró entero su rostro mojado. Tenía esas arrugas breves de los que aprendieron a hablar poco y a escuchar hasta el ruido de las piedras. Yo no vine a pelear, dijo. Vine a decir algo que les toca escuchar a ustedes, a Amalia y a las niñas, y quiero que el campo mismo sea testigo. El Alto hizo un ademán impaciente. Hable, santo, ironizó. Le doy 2 minutos de sermón antes del lodo. Rayo alzó la voz lo justo para que la oyera la lluvia. No vine el día que me nombraron en la cláusula, dijo, porque no se entra a una casa como si fuese un establo vacío. Me negué, creí que con eso bastaba. Me equivoqué. Ahora vengo a decirles quién soy, para que si la noche decide torcerse, no queden dudas de por qué estoy aquí. Miró a Amalia. Ella apretó los labios, no para contener lágrimas. Las lágrimas tenían dueño, la almohada, y esa noche todavía no lo era, sino para enlazar la lengua a la prudencia. Mi madre trabajó en las catalpas mucho antes de que yo aprendiera a montar. Me dijeron criado, y después pupilo, y más tarde caporal. Nunca me dijeron hijo delante de nadie, pero en la sala del viejo, entre un retrato y un lazo, hay una caja chica donde guardó cartas que no se leen en voz alta. Yo las leí cuando debí, cuando enterramos al viejo y se abrió el pliego torcido. En una de esas cartas, con letra cansada, él escribe mi nombre y el de Julián lado a lado. Dice la verdad que no tuvo aplomo para decir de día, que somos de la misma sangre por diferente orilla. Julián fue mi hermano, no de mesa, pero sí de médula. A él le dieron el apellido, a mí el silencio. No me quejé entonces, no me quejo ahora. Pero si quieren saber por qué me importa lo que le hacen a Amalia y a las niñas, ahí lo tienen. No vine a ser marido por orden, vine a ser tío por deber. Y si toca, me planto como hermano aunque los retratos se incomoden. El establo se quedó sin ruido por 2 segundos, que parecieron una soga tensada. El joven del brazalete tragó saliva, miró al Alto, y sin que nadie se lo pidiera, murmuró. Yo vi esa caja, dijo, casi para sí. El viejo la escondía detrás del mapa grande, y a usted lo vi llegar de noche a veces, cuando no había nadie en el patio. El Alto fulminó al joven con la mirada, pero el daño ya estaba hecho. La palabra había entrado en la cueva como un caballo desobediente. Amalia, que había estado cansando a la desconfianza con la simple tarea de respirar, encontró en esa revelación un filo nuevo. Rabia, sí, pero también una forma de explicación que encajaba con la manera en que Rayo los miraba a ella y a las niñas, con respeto, con reconocimiento que no pedía cambio, con un dolor que no pedía aplauso. Hermano, repitió en su cabeza, no para creer, sino para medir el peso. El Alto volvió a hablar, esta vez sin burla. La sangre no cambia papeles, dijo, y los papeles nos pagan la carne. Rayo asintió. Por eso no vengo con papeles, vengo con gente. Entonces silbó. 2 notas cortas, y del oscuro de los costados emergieron sombras de ponchos que no eran amenaza, sino raíz. 3 jinetes de edad incierta, la mujer gordita de la cocina que había servido durante 20 años, el muchacho de los mandados que dormía en el galpón cuando el cielo sacaba hielo, y detrás un viejo herrero con las manos negras como si hubiese agarrado la noche y la hubiese doblado. No llevaban rifles en alto ni cuchillos fuera. Llevaban la cara abierta, como quien se presenta sin disfraces. Nos enteramos, dijo la cocinera, sacudiéndose el agua. A mí la vieja me enseñó que cuando a una mujer con niños la dejan sin cobija. La olla se pone sola en la lumbre, aunque no haya nada que echarle. Y aquí estamos, porque si la casa se llama Las Catalpas, es porque la gente que la camina le va poniendo nombre al suelo, no porque un sello se lo pega. El Alto miró alrededor, calculando otra clase de número. La lluvia había traído testigos, y los testigos son otra forma de ley en lugares donde la ley no se sienta a la mesa. No vine a discutir con peones, gruñó. Ni nosotros a obedecer patrones sin patrón, replicó el herrero, con voz de yunque. Don Julián nos enseñó a mirar de frente, y a su mujer también. Rayo recogió la bolsa del suelo y la tendió a Amalia. Ella la tomó.
Apretó el frasco contra el corazón de Irene, y la niña, en un quejido diminuto, pareció aceptar el pacto. Las otras 4 se miraron entre sí, aprendiendo de golpe la geometría de un milagro que no cae del cielo, se arma a golpes de presente. Con manos corrientes. Aquí no hay disparos, dijo Rayo, hay decisiones. Ustedes 2, miró al alto y al joven, van a regresar con un mensaje. Mañana, al amanecer, Amalia y sus hijas vuelven a las catalpas. No a pedir, a encender el fogón. Quien quiera impedirlo, que se pare delante del pueblo y explique por qué la lluvia tiene más derecho que ellas a mojar esa casa. El alto se enderezó, dispuesto a plantarse como un árbol mal nacido. Pero encontró alrededor más miradas que barro. La cocinera dio un paso adelante. El herrero también. Los jinetes acomodaron los estribos. El joven del brazalete bajó los ojos, como si hubiese descubierto de repente el peso de una letra grabada en el cuero. «Esto no termina aquí», dijo el alto. «Nunca», contestó Rayo. «Lo bueno, tampoco». Se fueron bajo el agua, con la noche encima como una manta malhumorada. Rayo no lo siguió con la vista. Se volvió hacia Amalia. «Irene», preguntó bajito. «Respira mejor», dijo ella, sin permitirse ninguna victoria que no cupiera en un suspiro. «Gracias». «No me dé las gracias a mí», replicó Rayo. «Démoselas al que inventó los pasos». La madrugada llegó con el color de las cosas que están por decidirse. El establo parecía otro. El fuego dejó olor a café en la madera. Las mantas tenían la temperatura exacta de 2 manos tibias. Las niñas despertaron con hambre buena. Rayo montó antes de que saliera el primer hilo de luz y habló con los jinetes. La cocinera recogió sus enseres con la rapidez de quien sabe que la cocina se arma con memoria. El herrero abrió y cerró sus dedos, como si improvisara una oración áspera. Amalia trenzó el cabello de Luz, alisó el de Rocío, besó la frente de Clara, ajustó la cinta de Solana y dejó a Irene bien envuelta. Luego, sola, salió hasta el borde del campo, para mirar el camino por donde iba a volver a su casa sin pedir permiso. «No debemos nada que no sea trabajo», se dijo, en voz tan baja que solo la oyó el pasto. «Y el trabajo, cuando quiere, también se vuelve apellido». El sol tímido se asomó tarde. Caminaron todos juntos hacia las catalpas, como se entra a una iglesia sin templo, con la espalda derecha. A mitad de camino, antes de cruzar el arroyo, nos esperaban más rostros. La mujer de la tienda que fiaba harina en tiempos malos, 2 muchachos con la ropa de domingo. Un anciano que había marcado terneros cuando la hacienda era apenas una palabra en un mapa. Una maestra que enseñaba a leer con las etiquetas de los sacos. Nadie llevaba pancartas, llevaban ojos. «Nos enteramos», dijo la maestra, «y decidimos que si el mundo va a volver a ponerse de pie, empiece por la puerta correcta». Las catalpas apareció como aparece un recuerdo cuando uno está a punto de dormirse. Primero los contornos, luego los olores, por último el golpe en el pecho. El portón, con su hierro enredado de enredaderas viejas, estaba abierto. Adentro el patio no tenía niños ni gallinas, como si la casa se hubiese quedado sin conversación 4 días y hubiese olvidado cómo se habla. Amalia se detuvo en el zaguán, no por miedo, por respeto. Las niñas, en silencio, entendieron sin palabras y esperaron a que ella diera el primer paso. Rayo permaneció un paso atrás, como había prometido. Del corredor salieron los 2 hombres de la noche anterior, escoltando a otros 3. Uno llevaba chaqueta de paño negro. No hacía falta que se presentara para saber que su voz se había ejercitado dando órdenes a distancia. Reconoció a Amalia con un gesto que no alcanzaba sonrisa. Reconoció a la gente con otro gesto, menos entrenado, fastidio. «Esto es una imprudencia», dijo. «Las cosas se hacen de cierto modo. Hambre y lluvia también son modos», dijo la cocinera, cruzándose de brazos. «Y ya vimos cómo les resultó a ustedes». El hombre de paño negro midió el patio con la vista. No había armas en alto, pero había muchos ojos. Y los ojos, en lugares así, son los que deciden si se compra o no se compra, si se trabaja o no se trabaja, si se saluda o se deja de saludar. Ese castigo pesa más que la cárcel en sitios donde la soledad es más larga que el invierno. La cláusula es clara, intentó. «Las catalpas lo es más», respondió el herrero. «Es aquí», golpeó con el nudillo la piedra del umbral, no en un papel. El de paño negro miró a Rayo, como si lo descubriera de pronto. «Usted», dijo, hombre sin nombre claro, caporal con ínfulas. «¿Qué busca? ¿Volver a la casa por la puerta de atrás?»
Rayo sostuvo la mirada. Busco lo que nos enseñó el patrón que ustedes dicen respetar, contestó. Que las cosas se quedan donde pertenecen. Esta casa pertenece a la mujer que la cuidó con su marido y a las hijas que aprendieron a caminar contando pasos entre el aljibe y el gallinero. Si usted cree otra cosa, póngase delante del pueblo y dígalo. El hombre de paño negro se humedeció los labios. La duda se le vio en el parpadeo. El joven del brazalete a su lado dio un paso indefinible, como quien busca el lugar donde su sombra pese menos. Entonces habló, sin pedir permiso. Él dice la verdad, señaló a Rayo. Yo vi la carta, vi dos, y vi al viejo llorar una noche que no había más testigos que el mapa. No me pagan por recordar eso, pero lo recuerdo, punto. El alto de la noche anterior apretó los dientes. La maestra miró alrededor y con la voz que usaba para dictar, pronunció una sentencia que no era de juez, pero pesaba lo suficiente. Si sacan a Amalia hoy, mañana este patio se queda vacío, nadie entra. Y los animales no se alimentan solos, ni los cercos se arreglan por arte de magia. Tendrán su cláusula, pero no tendrán manos. La casa es una garganta, puede quedarse muda. Fue una amenaza sin cuchillos, y sin embargo cortó. La gente asintió con movimientos discretos de esos que tumban árboles. El hombre de paño negro calculó otra vez. Vio el invierno delante, la sequía detrás, la cosecha al medio. Vio las caras, y entendió la clase de castigo que acechaba. No cárcel, no balas, soledad. Eso sí quema. No quiero escándalos, dijo al fin, con voz chata. Quédense. Pero las cuentas, intentó salvar un resto de poder. Las cuentas se arreglan con trabajo, no interrumpió Amalia por primera vez desde el umbral. No nos fiamos de su piedad, nos fiamos de nuestras manos. Yo me quedo, mis hijas también. Y usted, si se cree dueño, venga a las 6 a ver si el corral respira. Si respira, será porque seguimos aquí. El hombre de paño negro trabó aire, como si masticara un pedazo de orgullo que no pasaba. Luego se volvió sin despedirse. El alto fue detrás. El joven del brazalete se quedó un segundo, atrapado en un remolino que nadie veía salvo él. Miró a Amalia, miró a las niñas, y en un gesto mínimo se quitó el brazalete y lo dejó sobre un banco. Después se fue, como si se hubiera quitado un hilo que le apretaba el pulso. Nadie aplaudió. No se aplaude a la lluvia cuando por fin para. Se respira. La cocinera fue directa a la cocina. El herrero revisó los cerrojos. Los jinetes, poco a poco, se desparramaron por las tareas que las manos recuerdan mejor que la cabeza. La maestra abrazó a Solana, que quiso enseñarle su muñeca encogida. Luz salió al patio y miró el cielo, buscando una señal que no hacía falta. Rocío contó otra vez cuántas tablas le faltaban a la cerca. Clara recogió las tazas de latón como si fueran coronas. Irene, con la frente más fresca, durmió un sueño que no debía nada a la quinina y sí al regreso. Amalia entró por fin. Tocó la mesa con los dedos, una caricia de madera a madera. Caminó hasta la recámara, donde los santos de yeso volvían a estar en su lugar. No rezó, se quedó quieta, dejando que la casa respirara a través de ella. Rayo se quedó en el umbral, igual que antes. Entre ellos ahora había menos distancia, aunque nadie la midiera. No acepté la cláusula, dijo él, ni ahora vengo a proponer otra. No hay trato que la obligue. Solo un ofrecimiento, quedarme cerca hasta que esto cuaje. Si luego usted quiere que me vaya, me voy. Si quiere que me quedo como se quedan los árboles, un poco afuera, haciendo sombra cuando el sol pique. Amalia lo miró de un modo nuevo, que no era gratitud, ni deuda, ni promesa. Era reconocimiento, del de verdad, ese que no pide traducción. No me gustan los hombres que vienen con papeles en la mano, dijo. Me cansan los que llegan con grandes palabras. A usted lo escuché porque no golpeó la puerta con el bolsillo, y porque la fiebre bajó cuando usted dijo que iba a bajar. Quédese, pero no se crea dueño de nada. Ni de mí, ni de mis hijas, ni de mi rabia. Ayúdeme a que esta casa diga otra vez su nombre. Después veremos si nos alcanza el cielo para tanto. Rayo asintió, y por primera vez se permitió sonreír. Poco, como sonríen los que se la han pasado devolviendo cosas que no eran suyas. Salió al patio, donde el herrero ya estaba midiendo un poste nuevo. Ese, dijo el viejo. Si lo ponemos derecho, las vacas dejan de mirar para el lado que no deben. Póngalo, dijo Rayo. Para eso hemos venido. El día avanzó como avanzan los días buenos, con trabajo y frases cortas. El corral respiró.
Las catalpas se llenó de pasos. Llevó gente que traía panes, que traía clavos, que traía historias de cuando Julián se levantaba antes que el gallo. El hombre de paño negro no volvió a la tarde, ni al día siguiente. Mandó en su lugar un mensajero con una lista de cosas imprescindibles que, sin embargo, nadie tenía apuro en cumplir, porque la lista que importaba era otra: levantar la cerca, arreglar el aljibe, coser 2 mantas, curar una fiebre, enseñar a Irene a decir «ya pasó». Esa noche, cuando el viento apenas rozaba las catalpas de verdad, los árboles que daban nombre al rancho, Amalia salió al corredor. Las niñas dormían en montoncitos de calor. La luna, que los había abandonado durante 4 días de agua, se asomó por fin como si tuviera curiosidad. Rayo estaba en el banco de ensaguán, afilando en seco un cuchillo que no tenía prisa por cortar nada. «Cuando usted llegó», dijo Amalia, apoyándose en el marco, «yo pensé que el mundo venía otra vez a cobrarme. Y me dije, va a decir esas palabras que siempre dicen los hombres cuando creen que la vida se resuelve con una orden». No dijo eso. Dijo, «ven conmigo», sin prometer nada más que una cueva y café. Rayo dejó el cuchillo. «Se dice distinto cuando uno no quiere llevarse a nadie a ninguna parte», contestó. «Ven conmigo» también puede significar «vamos juntos hasta donde haga falta y luego usted decide». Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Amalia respiró, larga, como quien termina un trabajo que no sabía que estaba haciendo desde el primer día. «Mañana iremos al arroyo», dijo. «Las niñas quieren ver si el agua recuerda nuestros pasos, y yo quiero ver si el cielo, cuando se despeja, toma siempre este color». «Yo voy atrás», respondió Rayo, guardando distancia suficiente para que el miedo no nos alcance por la espalda. Hubo un silencio bueno, de esos que no piden llenar. Amalia giró para entrar a la casa. Antes de cruzar, dijo sin mirarlo, «¿Y si un día el miedo decide venir por delante? Entonces sí, venga conmigo». No fue una orden, fue una invitación sin cláusulas. Rayo sentado asintió una sola vez. En el patio, las catalpas dejaron caer una lluvia mínima de hojas, como si el árbol mismo se sacudiera la última gota de la tormenta y diera por terminada la cuenta. Al amanecer, la gente volvió al trabajo. El joven que se quitó el brazalete apareció a lo lejos, sin poncho. Con las manos vacías, nadie lo señaló. La cocinera le puso un plato en la mano. El herrero le señaló un montón de varillas. La maestra le preguntó su nombre, como si empezara una lección nueva. No hicieron falta discursos. A veces el castigo social se completa con la redención silenciosa del que aprende. Con los días, la casa recuperó su música. Irene dejó la fiebre, como quien deja un abrigo. Solana volvió a reír. Clara escribió en un cuaderno, con letra cuidadosa, el inventario de las cosas que regresaban: una taza, una canción, una gallina, una palabra. Rucio aprendió a leer el cielo para saber si llovería en serio o solo por asustar. Luz, en el patio, empezó a llevar la cuenta de proyectos de mano de obra y sin darse cuenta, se convirtió en capataza de la esperanza. Amalia caminó por el corredor con la certeza simple de quien sabe que las paredes le han perdonado la ausencia. Rayo dormía en el galpón, donde dormían los hombres que cuidan sin preguntar de quién son las cosas. A ratos desaparecía por 2 días y volvía con un saco de sal, un trozo de cuero, una historia corta. Nunca cruzó el umbral de noche sin silbar 2 notas y golpear 2 veces. Nunca 3. 3 era de otros. Cierta tarde, a la hora en que los gorriones hacen estadística, llegó al portón el hombre de paño negro. Venía solo. Traía los ojos febriles de quien ha peleado con una pared. Se detuvo en el umbral, tocó la piedra como queriendo probar si seguía en su sitio, y habló sin adornos. «Me quedé sin manos», dijo. «Usted ganó». «No ganamos», lo corrigió Amalia. «Solo volvimos. Si quiere volver usted también, venga mañana con ropa de trabajo. Si no, no vuelva». El hombre de paño negro bajó la cabeza una fracción. No prometió nada. Se marchó sin hacer ruido. En el pueblo, nadie dejó de venderle pan ni de cortarle el pelo. Pero tampoco nadie lo saludó con la misma premura de antes. Ese fue su castigo, ver que el mundo puede seguir sin él, y sin embargo, lo invita a aprender un idioma nuevo si baja la voz. A veces, así se aprende. Esa noche, el viento anunció calor. Amalia se sentó en el quicio,
con Irene dormida en su regazo. Las estrellas, sin apuro, fueron encendiéndose como si alguien apretara, una a una, pequeñas lámparas de aceite. Rayo apoyó la espalda en el hoste nuevo que el herrero había clavado. Se quedaron mirando el patio como se mira el mar, sabiendo que no es de nadie y sin embargo cada ola trae el apellido de uno. «Cuando llueva otra vez», dijo Amalia, «no quiero volver a contar los días de pie sin techo. He pensado algo. No necesito un marido por testamento. Tampoco un guardián. Lo que necesito es un vecino con el que pueda hablar cuando el río crezca. ¿Usted sabe ser vecino?». Rayo tardó en contestar, como tardan las cosas que conviene decir bien. «Sé poner el oído», dijo, «y sé arrimar el hombro sin pedir recibo». «Entonces será eso», decidió Amalia. «Y si algún día el corazón nos pide otra cosa, vendrá sin papeles. Que venga como vino el café aquella noche». Se miraron, no con el hambre de los que desean, sino con la paz de los que encuentran el borde donde sentarse. El primer grillo cantó. La noche dio por inaugurada una temporada sin cláusulas. Al fondo del patio, entre las catalpas, un hilo de agua empezó a correr donde antes apenas había barro. A veces el campo hace sus prodigios sin preguntar. Luz lo señaló con la barbilla y dijo como quien dicta un acta de nacimiento. «La casa respira». Y respiró, con un rumor ancho, con olor a pan y a cuero, con conversaciones que llenaron de nuevo las esquinas, con niñas que aprendieron a crecer contando pasos y con un hombre y una mujer que, cuando tuvieron que hacerse promesas, eligieron estas dos: «Ven conmigo y vamos juntos». Bastó, porque en el oeste, muchas veces, la justicia no baja del caballo con papeles. Viene en los ojos de la gente, en la sombra de los árboles, en el silencio de una casa que vuelve a decir su nombre sin pedir permiso. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.